Bien, bien, queridos estudiantes, queridos alumnos de primer año de secundaria, vamos a continuar con la explicación de la clase. Después de la actividad que hemos realizado, ¿no? De hacer un pequeño sondeo, ¿cuánto conocemos acerca del concepto o si tenemos alguna idea de qué cosa es la historia, ¿no? O qué entendemos por historia en casa, con nuestros familiares y ustedes mismos? Me parece muy bien y muy importante su aporte, ¿no? Que me han brindado, ya que me han dado muchos términos desde tiempo, escritura, ciencia, estudio. Y si bien es cierto, la historia pues engloba y encierra muchos aspectos como dentro de su concepto, encierra y engloba esos aspectos. Lo que ustedes me han comentado y me han dicho no está lejos del concepto que vamos a brindar el día de hoy. ¿Sí? No está lejos, a lo contrario, está cerquita, por así decirlo, casi similar. Pero vamos a darle el estilo, vamos a perfilarlo, ¿no? Porque entendemos a la historia como tal. ¿Está bien? Bien, esta clase, el tema de la clase del día de hoy es la historia. Primero es entender qué cosa es la historia, un punto claro. La actividad tiene que ver mucho con lo que acaban de hacer. Yo les decía hace un momento que ustedes están haciendo historia, ¿cierto? Les decía a ustedes que estaban haciendo historia, y sí, pues, ustedes están haciendo historia en este momento. Porque, por ejemplo, la historia, en este pequeño montaje que vamos a poner, ¿qué significa? Decimos montaje a esto, que lo estoy señalando con el cursor, mire, este montaje. Las primeras manifestaciones culturales desde los primeros hombres, y conforme se han ido desarrollando desde el mundo, desde antes, desde estos primeros homínidos, por así decirlo, según la historia como tal, ¿no? Hasta nuestra actualidad. Ha pasado por muchos hechos, y esos hechos han pasado por la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, hasta nuestra actualidad. La historia está cargada de hechos, cargada de datos, cargada de información. Hay muchísima. Muchísima. Por eso es que hay una historia del Perú, también hay una historia universal, y ambas se subdividen todavía. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y el hueco que ustedes ven acá, que dice este de acá, el vacío, este cuadradito vacío, en el hueco que está en blanco, dice el texto, falta una fotografía, falta la tuya. Por eso les dije, ustedes van a hacer historia. Y te vamos a explicar por qué. Muy bien, ahora vamos a explicar por qué usted va a hacer historia. Recuerde usted de que usted está en el 2021, ¿cierto? Usted va a ser recordado como el estudiante que llevó sus clases a distancia. Está haciendo historia. No siempre vamos a continuar haciendo esta modalidad de clases. Va a haber un momento en el cual que vamos a regresar a aulas y nos conoceremos. El profesor Narro será alto, será flaquito, será gordito, será cachetón, será como tal, no lo sabemos. Igual ustedes, de repente quizás cuando regresemos a aula, van a estar más grandes que yo. Yo diré, wow, los imaginé chiquititos. Y van a estar más grandotes. Wow, cuánto han crecido, cuánto han cambiado. Es parte de, porque en todo momento el tiempo, gracias a su compañera que nos dijo el tiempo avanza. Y durante ese tiempo nosotros vamos estudiando. ¿Me dejo entender? Por eso les digo que ustedes van a hacer historia, queridos estudiantes. Y están haciendo historia. Están haciendo historia en este momento. Y su foto va en ese cuadro vacío. Muy bien, sabiendo esto, déjenme decirles que la historia es todo aquel estudio que intenta demostrar cómo ha sido la vida de los seres humanos. Un concepto como tal, un poco crudo, grueso, que lo podemos encontrar en internet también, pero es así. La historia intenta demostrar cómo ha sido la vida de los seres humanos desde el origen de la Tierra, desde que los seres humanos aparecen en la Tierra. Por lo tanto, para ello es importante, ¿qué cosa? La escritura. ¿Qué tiene que ver la escritura? ¿Qué tiene que ver la escritura con la historia? Muchísimo. En un determinado tiempo de la historia, la escritura hizo un precedente que partió, que más adelante vamos a entender por qué,
que parte la historia, en prehistoria e historia propiamente dicha. Porque a raíz de la escritura podemos saber cómo pasaron los hechos o cómo sucedieron las cosas. Y anterior a ello, lógico, es armado, pero armado con mucho juicio, armado con mucho criterio, porque la historia es una ciencia, ojo, y usa método. ¿Estamos claros? No es armado por armar. No es como un talk show, que lo arman, que entra la señora y le grita al amigo, que hace el otro. No, no. Eso es armado. La historia no. La historia se reconstruye en base a las fuentes de información, aquella materia prima que utiliza el historiador. ¿Me dejo entender? ¿Por qué creemos que es la única manera de entender este presente? Por eso nos va a interesar mucho conocer nuestro pasado. Ah, ¿sí? Y cómo no, volver a repetirles que nos vamos a enamorar. En un determinado tiempo nos vamos a enamorar no solamente de la historia, sino también de otra persona, de un sexo opuesto. Más adelante. Pero absolutamente siempre vamos a hacer historia. Siempre. ¿Por qué? Porque lo primero que le preguntamos al chico que de repente nos va a interesar, usted le va a preguntar su pasado. Usted va a realizar un trabajo y va a preguntar cómo se hace ese pasado, qué actividad hace, cómo lo han hecho. Siempre nos remontamos al pasado, por lo tanto, usted siempre hace historia. Siempre hace historia. ¿Me dejo entender? Entonces estamos haciendo una historia constante en cada momento. Por lo tanto, ¿qué es la historia? La historia es una disciplina de las ciencias sociales, es una ciencia social, ¿no? Porque estudia y relata los acontecimientos del pasado de la humanidad, desde la aparición del hombre en la Tierra hasta nuestros días actuales. Hasta nuestros días actuales. Ahora, la palabra historia, ¿de dónde deriva? Aquí estamos, del latín, en griego, ojo, en griego, todo en griego, del latín, ¿no? Iotopía, ¿no? Que significa historia, y cuyo significado indica investigación o información. ¿Me dejó entender? Teniendo claro esto y saber qué cosa es historia, la pregunta del millón, pregunta de cajón. Esta información va a venir en el examen. Pregunta de cajón, que viene también en el examen. Usted ya estará copiando. A ver, perfecto, ya lo veo. Todos a cabeza agachada. Listo, tomando nota. Perfecto. Muy bien Matías, muy bien Chalco, muy bien Alcapuma, muy bien Maceo, muy bien Briseño, muy bien Camila, muy bien Chiroque. Perfecto, muy bien. Tomamos nota. ¿Por qué estudiamos historia? ¿Para qué estudiamos, profesor? ¿Para qué estudiamos? En la diapositiva anterior nos dice una pincelada de por qué estudiamos historia. Nos interesa mucho conocer nuestro pasado. Exacto. A mí me interesa saber mi pasado, a ustedes también. Profesor, pero usted no va a enseñar historia universal. Estamos hablando de la historia en general. Es importante conocer nuestro pasado. Y valioso. Debemos valorar nuestro pasado para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. En conclusión y en síntesis, tome nota. Estudiamos historia para conocer el pasado. Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Muy bien. Sabiendo esto, vamos a pasar a la siguiente como tal. Teniendo la historia el grado de ciencia y sabiendo nosotros que la historia para ser ciencia, ¿no? Queda demostrado que a pesar de toda la controversia, el debate que ha habido acerca de catalogar a la historia como una ciencia, entre comillas, es necesario entender por qué se le da el grado de ciencia. Muy bien, profesor. Cuéntenos, profesor, ¿por qué se le da el grado de ciencia? Se le da el grado de ciencia, ¿no? Porque va a tener categorías, y entre sus categorías está buscar, descubrir la verdad. Ojo, pregunta de cajón, ¿eh? Este esquemita, pregunta de cajón, ¿no? Usted lo va a tener, si usted gusta, usted lo va a tener ahí en un videito para poder analizarlo. Pero acá hacemos nota rapidito. Como ciencia, porque busca descubrir la verdad.
porque emplea métodos científicos, técnica, hipótesis, indaga. ¿Qué hace? Analiza, critica, investiga las causas, las causas y los acontecimientos, y sobre todo se apoya en otras ciencias. O sea, hace la labor de un investigador, imagínense. ¿Ven? Entonces, repetimos, tiene la categoría de ciencia porque busca y descubre la verdad. Emplea métodos y técnicas científicos, analiza, critica, etc. Busca e investiga las consecuencias y los acontecimientos tal como pasaron. Y se apoya en otras ciencias. Muy bien, ya sabemos que la historia es una ciencia social que se encarga del estudio de grande y macro, pero nos falta algo, profesor. Usted nos mencionó acerca de que la historia necesita de una materia prima. Sí, es cierto, la historia necesita de una materia prima. ¿Cuál será esa materia prima? Le pregunto yo. Le preguntamos a mi amiga, o a mi amigo mejor, a mi amigo José Alonso Benítez. ¿Cuáles son esas fuentes de perdón, ¿cuál es esa materia prima que necesita la historia, campeón? Tomo nota. Entender lo que es. ¿Perdón? ¿Perdón, Benítez? Entender cómo fue el pasado en el pasado. Exacto. Algo por ahí, ¿no? La materia prima, más que intentar buscar cómo pasaron los hechos, la materia prima van a ser las evidencias, las fuentes, el material. Porque si no hay eso, no puede reconstruir historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Vamos a traer algo acá ahorita para que ustedes visualicen. Acá lo vamos a poner. Cortamos acá para poder desplazarnos. No me corte. Yo todavía estoy acá. Listo. ¿Me visualiza mi cámara? A ver, ¿a quién le preguntamos? Matías, ¿visualiza mi cámara o no se ve? Matías Charco, ¿visualiza mi cámara? Sí, profesor. ¿Visualiza lo que estoy mostrando? Sí, Parece un mate, ¿cierto? sí, profesor. Parece un mate. José Alonso, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Digamos, este es una réplica de una especie de un alfar que tiene un remate de una cabeza de un búho. La cabeza de un búho, aquí chiquitito. Tiene la cabeza de un búho. Esto es prácticamente una réplica, es una imitación, pero es una materia prima. Pero no es original, ojo. Pero para el historiador, digamos, si esto fuese original, es una materia prima. Es una fuente. ¿Por qué? Porque el historiador, ¿qué hace? Analiza la forma, el tamaño, el color, cuánto mide, qué hay, lo dibuja. El alfar lo hace hablar, sin necesidad de que el alfar hable por dónde busca su voz, no, nada. Las características le narran, le cuentan al historiador cómo fue, qué pasó, cómo lo hicieron, lo calentaron, precocido, fue tallado, qué le pusieron, qué tamaño tiene, por qué tiene esa forma. ¿Era ceremonial o solamente se usaba para tomar agua? ¿Me dejo entender? ¿O era para hacer otras cosas de repente? Quizás, miren. Interesante. Pues el historiador hace esa hermosa labor, ¿no? El historiador, el arqueólogo, ¿no? Los encargados, pues, de reconstruir la historia. Por lo tanto, el historiador necesita de las fuentes de la historia. Y son todos aquellos restos, huellas y señales que se han ido dejando con el paso de los años, que han dejado nuestros antepasados, y los cuales sirven para reconstruir la vida de cómo pasaron los hechos o cómo se vivió, o cómo vivieron históricamente los pueblos. ¿Me dejó entender? Todas las acciones, un pendiente, un tupo, un collarcito, un traje, un taparrabo, etcétera, una punta de lanza, lo que encontraron sirve. Y eso es una fuente de información, es una fuente de la historia. Y ese material se vuelve en materia prima para el historiador. Materia prima para poder investigar, sabiendo cómo es el concepto de la fuente de la historia, cuáles son ellas, profesor. Lógico, vamos a tener 3 entre las fuentes de la historia, pero también sabiendo que hay, pues,
un punto claro, ¿no? Que hay en la fuente de la historia fuentes materiales, fuentes tradicionales, fuentes escritas y fuentes documentales, ¿no? Y está bien marcado todo lo que consigo trae las fuentes materiales. Es todo cuanto se ha hecho o fabricado por restos arquitectónicos, tanto cerámicas, tejidos, y etcétera, ¿no? Dentro de ellos también está, por ejemplo, los alfares o cerámicas, y también aquellos que se pueden transportar, o sea, que son movibles, y los que no se pueden transportar, como los complejos arqueológicos, que también es una materia prima. En el otro punto están las fuentes orales, las leyendas, los mitos. En la historia universal hay una leyenda bonita para lo que es la fundación de Roma, como dos hermanos fueron arrojados a un río y una loba los amamantó. Es la leyenda de Rómulo y Remo, que es propio para la fundación de Roma, que más adelante vamos a tocar también. Así como hay leyendas, mitos y lo que se transmite de generación en generación, como también están las fuentes escritas o documentales. Estos testimonios, escritos, documentos, también pasan a ser la materia prima como fuente del historiador. Asimismo, también vamos a tener las hemerotecas, fuentes de información audiovisuales, como también electrónicas de Internet. El Internet se vuelve una fuente para adquirir información. El solo hecho de que brinde información, pues nos permite a nosotros, pues, tener la información y se vuelve en parte de la fuente de información de la historia. Aquí tenemos una representación de cómo son, o como una representación gráfica de las fuentes, tanto materiales, fuentes orales, como fuentes escritas o documentales. No sin antes volverles a recalcar, pregunta de cajón, ¿no? Pregunta de examen, por ejemplo, que va a venir en el examen es, ¿qué considera el historiador, ¿no? ¿Qué considera el historiador como materia prima para reconstruir la historia? ¿Qué cosa? Las fuentes de la historia. Punto clave para el examen, ¿ah? ¿No? El historiador, la materia prima para el historiador es la fuente de la historia. Ojo. Dentro de ello también, pues, hemos dicho y hemos hablado que la historia necesita apoyo, no porque ande coja, ojo, la historia necesita apoyarse, ya que el historiador, si bien es cierto, tiene que tener nociones de otras ciencias, pero es necesario ese apoyo, esa concepción, ese conocimiento. Necesita de esas ciencias para poder reconstruir la misma. Por lo tanto, esas ciencias de apoyo son las que ayudan al historiador a poder tener un conocimiento exacto. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si yo estoy en un territorio, digamos, estoy en el complejo arqueológico de Pachacamac, ¿no? Y la zona es desértica. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está o está por debajo? Entonces, ¿a quién acude? A la geografía. Encuentra un huesito, un hueso. Lo primero que dice el historiador o el arqueólogo dice, esto hay que definirlo, si es hueso de animal o es hueso de humano, a quién pertenece. Lo otro que necesitan, como se dice, hacer un estudio estratigráfico, buscan a otra ciencia para datar la antigüedad de lo que van encontrando, de un objeto, y de acuerdo a ello pueden decir si es antiguo o no, imagínense. Entonces la ciencia necesita de otros. El tiempo para saber cuántos años atrás pasaron las cosas, necesita de la cronología para determinar el tiempo. Imagínense, por lo tanto, la historia necesita de las ciencias auxiliares, y las necesita muchísimo para el desarrollo de las mismas. ¿De qué ciencias? Aquí tenemos. Acá vamos a trabajar y es necesario que todos participen. Vamos a bajar por acá. Nicole Maceo. Léeme qué dice la cronología. Lee qué dice cronología. Ciencia que indica el tiempo o fecha en que se desarrollan los hechos. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora, Briseño, corazón, ¿qué dice la paleontología? ¿Cuál, profesor? ¿Qué dice la paleontología? ¿Qué estudia la paleontología? Estudia los restos fósiles humanos, animales, vegetales de especies distintas. ¿Y qué dice la antropología, mi querido José Alonso?
José Alonso, hijo. ¿Qué dice la antropología? Estudio los diversos tipos humanos atendiendo a sus caracteres físicos. Muy bien. Muy bien. Así como ustedes han estado leyendo y han comentado, estas son algunas de las ciencias que la historia utiliza como auxilio para la reconstrucción de la historia. Otro ejemplito más, digamos que están excavando y se encuentran una moneda. Usted va a decir, uy, se encontró una moneda, pero es antigua, porque no se parece a la moneda que usted tiene. Pero no por ser antigua ya no vale, no, a lo contrario. La numismática, esta ciencia numismática, se encarga de analizar esas monedas, saber de qué tiempo, de qué año, todo, imagínense. Entonces, no solamente son estas ciencias, sino también otras ciencias. ¿Me dejó entender? Vamos a iniciar acá, muy bien, y continuamos. Por lo tanto, sabiendo esto de la historia tiene una división. Y hace un ratito, al empezar, les dije, chicos, ¿se acuerdan de la escritura cuneiforme? Que más adelante estaba a dividir la historia. Exacto. Este hecho precedente, la escritura cuneiforme, va a marcar una brecha en la historia. La historia era una sola, pero marca esa brecha cuando recién, a partir de ahí, se empieza a tener una idea exacta, un conocimiento exacto de cómo pasaron los hechos en la antigüedad. Eso quiere decir que desde la invención de la escritura de los sumerios se va a hablar y a estudiar de la historia propiamente dicha. Y de la historia, de la edad antigua hacia atrás, no, desde la invención de la escritura hacia atrás, va a ser considerado como la prehistoria. Profesor, estoy tratando de entender de que la prehistoria fue reconstruida. Sí, todo lo que sabemos de la prehistoria fue reconstruido. ¿En base a qué? En base a las fuentes, con un gran método científico. Imagínense. Ese es el dato que yo quiero que ustedes entiendan, que la historia está dividida en dos, en prehistoria y la historia propiamente dicha. Esta, a su vez, se va a dividir en edades, la historia. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y la división, la que marca una brecha importante, por ejemplo, en la edad antigua, ¿no? La invención de la escritura es el aporte. Pero cuando pasa de una edad a otra, por ejemplo, cuando se da la caída de Roma de Occidente. Entonces, estamos viendo que entre cada etapa que se presente en la historia, hay un hecho importantísimo que marca esa brecha. Un hecho que separa esa brecha. ¿Me dejó entender? Bien, queridos estudiantes, hasta este punto hemos llegado acerca de lo que es la historia, las ciencias auxiliares, la materia prima, que son las fuentes de la historia, las etapas y la periodificación histórica. Esta es la periodificación histórica. Este dibujo lo pueden encontrar en Google, lo pueden escanear, lo pueden escribir en este momento, le pueden hacer una captura de pantalla. Tiene que estar obligatoriamente en tu folder o cuaderno que tengas. Es necesario, va a ser tu Biblia, que tengas y te lo aprendas. ¿Por qué de tal fecha y de tal fecha a tal fecha? No se asusten, no se preocupen, las fechas siempre en algunas imágenes cambian, pero tienen cierta relación. ¿Está bien? Bien, vamos a dejar de compartir. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? No, profesor. No, profe. No, profesor. No, profesor. No, profesor. No. ¿Ninguna pregunta, seguro? Muy bien. Bien, ahora, al no haber preguntas, pregunto yo. ¿Quién faltaba contarnos acerca de su estudio que hizo acerca de la historia? Jeremy, cuéntanos, hijo, ¿qué preguntaste en casa? Ahorita, profesor. Ok, no te preocupes, te espero. En lo que Jeremy se acomoda, vamos a preguntarle a Matías Charco. Matías Charco. Profesor, yo ya hablé ya. Sí, muy bien. Matías Charco, ¿Ya creo? cuéntanos, Matías Charco. Matías Inga.
Ah, profesor, a mí me dijeron que la historia son los acontecimientos que sucedieron en el pasado. Exacto, muy bien, Matías y Inga. Todo Ya, lo que es, profesor. ¿listo? Cuéntame. Cuéntame, Yuri. Es una ciencia que estudia los acontecimientos desde el origen. Muy bien, muy bien, muy bien, Jeremy. ¿Verdad que sí? Qué gusto, qué alegría me da trabajar de este modo en el cual yo les deje una actividad y ustedes realicen en el break rapidito nomás como haciendo un sondeo. Y también necesito que interactúen, ¿cierto? Necesito que ustedes pregunten, que hagan preguntas, si algo no quedó, hay cierta duda o algo, pues siempre preguntar, ¿está bien? Queridos alumnos, queridos estudiantes, tenemos 3 minutos, nos está quedando todavía para continuar con esta ronda de preguntas. Ahora sí, en estos 3 minutos vamos a preguntarles acerca de lo que hemos explicado, de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces pueden activar pregunta al aire para que cualquiera opine. Si yo digo, ¿por qué estudiamos historia? ¿Usted qué me respondería? Para cualquiera. Para aprender de nuestro pasado. ¿Qué más? Ya nos dijo en la primera parte. Ver las historias de otros países y Un buen aporte, muy bien, buen aporte. Pero nos quedamos un poquito con ese aporte que nos hizo para conocer el pasado. Entender el presente y proyectar al futuro. Exacto, muy bien, Nicolás. Quiero que lo repitas, Nicolás, fuerte y claro. ¿Por qué estudiamos historia? Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente y proyectar al futuro. Y proyectarnos hacia el futuro. Escúchenme. Apliquemos historia constante en nuestras vidas. ¿Me dejo entender? Remontémonos siempre al pasado para entender los hechos que están pasando ahorita. Y de aquí para adelante proyectarnos hacia el futuro. El proyectarse no es decir, voy a mirar, sino es proyección. Lo que nosotros proyección, lo que planeemos de aquí a futuro. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Profesor. Muy bien, Nicole, dime una ciencia auxiliar. Dime una ciencia auxiliar. De las 5. Creo que la cronología. Cronología, muy bien. La cronología, a propósito, es muy importante porque gracias a ella tenemos el determinado tiempo. El tiempo, recuerden ustedes, la cronología es uno de los bastones principales para la historia. ¿Por qué? Porque la historia está cargada de fechas y datos. Imagínense, en este momento también hay un montón de fechas. Si yo les pregunto, dime el mes, ojo, el día, el mes y el año en que naciste, va a haber diferentes fechas. Si en este momento hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 por 5, hay como 20, 30 alumnos, 20 alumnos, sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 20. Hay 20 alumnos, imagínense, vamos a tener 20 fechas. Imagínense la historia, ¿cuántas fechas tiene? Un montón. Por lo tanto, queridos estudiantes, sabiendo esto y habiendo aclarado cualquier duda y volviendo a preguntar, hasta este punto no hay ninguna pregunta, lo único que me queda decirles es que tengan un bonito día. Profesor, una pregunta. Dime, Matías. ¿De qué tratará la siguiente clase? ¿De qué La tema? siguiente clase vamos a abarcar netamente la prehistoria, partiendo de los orígenes. ¿De quién? De nosotros. ¿Sí? ¿No va a dejar tarea? No, no. No, jóvenes. No hay tarea hasta la próxima semana. Que tengan un hermoso día, una buena tarde. Oxígeno. Igualmente, profesor. Agua, por Chao. favor. Igual, profesor. Chao, profesor. Vamos. Profesor. Nos vemos. Chao, Chao, profe. Adiós. Chao,